Ok, esto que tenemos aquí son los usuarios que estamos creando, ¿verdad? Recuerden que nos quedamos en este punto, eliminar usuario y actualizar usuario. En el caso de actualizar usuario, debería llevarnos al mismo acceso que tenemos acá, que es actualizar. En el caso de eliminar usuarios, debería hacernos la pregunta si deseamos eliminar un determinado usuario. Voy a comenzar aquí a escribir el código fuente, entonces me voy a ir a listar usuarios. Recuerden que listar usuarios tenemos por acá y una clase llamada eliminar-usr. Eliminar usr. Vamos a poner completo usuario. Eliminar usuario. Esta es la clase. También vamos a necesitar una clase para actualizar. Vamos a cambiar aquí por actualizar usuario. Ya tenemos ambas clases. Tenemos que venir y comenzar a identificarlo, ¿verdad? O sea que cuando se hace clic, que suceda dicho evento. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí terminaría el for each, ¿verdad? Entonces sería en for, o sea, aquí abajo del for each vamos a crear un escucha. Entonces ese escucha va a ser de tipo click. Entonces recuerden que lo hacemos de esta manera. Como es un ID, como es una clase, va a comenzar con el puntito y no con el numeral, ¿verdad? Porque el numeral es cuando hemos creado un ID. En este caso hacemos referencia a la clase con el punto. Después de eso vamos a hacer vamos a escuchar un evento, ¿verdad? Que en este caso es el evento click, de esta manera, y vamos a disparar una función anónima. Entonces la función es básicamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí está mal escrito, es un evento click de esta manera, click, y paramos una función. La función es anónima, no lleva ningún nombre, tampoco le vamos a pasar parámetros, pero vamos a cerrar aquí con punto y coma, y aquí por el momento vamos a poner un alert solo para ver que esto esté funcionando. Entonces vamos a poner aquí por ejemplo un mensaje llamado click. Entonces vamos a ver si esto está funcionándonos. Si hacemos aquí, si recargamos, nos vamos acá y hacemos clic en eliminar usuario, me aparece el evento click, ¿verdad? Si yo hago lo mismo en el siguiente, me aparece el mensaje click, y así sucesivamente. Entonces significa que sí estamos escuchando el evento. Entre otras cosas, acá nosotros necesitamos obtener el ID del usuario al cual nosotros queremos eliminar. Entonces para eso es muy importante crearle un atributo al enlace, ¿verdad? Que son esos drop down que tenemos por acá. Entonces tenemos aquí eliminar usuario, pero nos hace falta un data ID, y este data ID es, digamos, un atributo HTML que básicamente nos va a ayudar para poder identificar cuál es el ID que estamos obteniendo, ¿verdad? En esta línea. Recuerden que esta línea está dentro del bucle todavía, ¿verdad? Porque aquí se cierra. Entonces cada uno de estos va a tener, así como los nombres que tienen un rol, por ejemplo, o tienen un atributo, van a tener ahí su propio ID. Entonces bien, aquí en el data ID nosotros vamos a ponerle un parámetro, ¿verdad? Y esto nos va a devolver un usuario único, y el campo de la llave primaria es ID usuarios, así de esta manera. Entonces con este ID de usuarios, nosotros en cada uno de los enlaces lo vamos a tener a disposición, porque esto, repito, esto se está repitiendo, ¿verdad? Hasta llegar acá, cada una de estas filas se está repitiendo, y esto va a ser único. Lo mismo vamos a hacer con el de actualizar, o sea, lo vamos a crear por acá, y es básicamente lo mismo, ¿verdad? Data ID, usuario, punto ID usuario. Entonces ya con eso tenemos la capacidad, o tendríamos, digamos, la posibilidad de poder obtener dicho ID.
Bien, con esto entonces vamos a preparar eso. Vamos a crear una constante. Vamos a crear una constante aquí en el evento click, o sea, aquí dentro del cuerpo de este método que hemos creado. Y vamos a crear la siguiente constante. Vamos a decir const, vamos a darle una tabulación a esto primero, const, y le vamos a poner, por ejemplo, un nombre, por ejemplo, user ID, en referencia al ID que vamos a obtener, y eso lo vamos a obtener de lo siguiente. Entonces abrimos aquí el signo de jQuery, y para hacer referencia al atributo de manera implícita o de manera referencial, vamos a utilizar esta propiedad llamada .dis. ¿Y cuál es de dónde lo vamos a obtener? Recuerden que tenemos data, ¿verdad? En este caso, data, que vendría a ser esta función, o sea, este parámetro que tenemos aquí. Y después de eso, después de data le vamos a mandar el parámetro que necesitamos, que en este caso es ID. ¿Y por qué ID? Porque básicamente estamos haciendo referencia a esto, data-ID, y con eso estamos obteniendo este valor. Entonces ya estaríamos listos para poder, digamos, imprimir ese resultado. Vamos a hacer una prueba. Entonces acá vamos a cerrar con punto y coma y vamos a poner un alert, y en ese alert vamos a mostrar la variable, ¿verdad?, que estamos aquí recuperando. Entonces vamos a darle aquí control S y nos vamos a venir acá, vamos a refrescar la página, vamos a hacer un clic, vean, en David Reyes primero, voy a darle a eliminar y vean que me dice que el ID es el número 3. Si yo me vengo a la base de datos, vemos que en efecto es el número 3, ¿verdad? David Reyes. En el caso de María José, vamos a comprobarlo, damos un clic aquí en OK, vamos a darle en María José, vamos a darle eliminar y vean que es el 4. O sea, ahí estamos recuperando correctamente. En el caso de Johnny Reyes tenemos el número 5, y entonces ya con esto nos aseguramos de obtener de manera correcta el ID que queremos mandar como parámetro. Sin embargo, ahorita no hemos hecho nada, ¿verdad? Solamente estamos recuperando esto. Por lo tanto, ya que lo hemos podido recuperar, esto lo voy a comentar, ya que lo hemos podido recuperar, ahora sí nosotros necesitamos preguntarle al usuario, o sea, necesitamos una confirmación, ¿verdad? Porque por error yo podría haber presionado eliminar usuario en vez de actualizar. Entonces, si yo lo voy a eliminar usuario, debería de hacerme la pregunta, ¿está seguro de que desea eliminar al usuario? Y si ahí ya le doy OK, pues que se elimine, y si no, que no se elimine. Entonces para eso podríamos hacerlo con un if. Vamos a estructurar, y hay en los navegadores, o sea, en el HTML por defecto tenemos un prompt que básicamente es así como el alert que tenemos acá configurado, pero en este caso es algo que se llama confirm, que es para hacer una respectiva confirmación, ¿verdad? De hecho ahí el mismo nombre lo indica. Entonces aquí vamos a mandar un mensaje, y ese mensaje podría decir, por ejemplo, ¿estás seguro de querer eliminar este usuario? Por ejemplo, este usuario, y cerramos aquí la pregunta, y si él confirma, obviamente aquí vamos a tener vamos a eliminar, ¿verdad? Aquí vamos a llamar a la API de eliminación. Caso contrario, pues no va a hacer nada. Entonces no deberíamos de programarlo. Recuerden que para hacer esto de la API, nosotros necesitamos entonces algo parecido a esto que tenemos aquí, ¿verdad? Al delete. Entonces si copiamos el código, si nos vamos al código fuente, ocuparíamos algo como esto. Vamos a ver, de tipo jQuery, y ocuparíamos algo como esto. Entonces esto que tenemos acá lo podríamos copiar y pegar, y vamos a estructurar este código. Y entonces fíjense que aquí tenemos el endpoint, y
el parámetro que mandaríamos es ID de usuario, y el valor este que tenemos acá es el que tenemos que concatenar, ¿verdad? Entonces, o mandarlo ahí como valor. Y recuerden que lo tenemos aquí en usuario ID de usuario. Entonces, este valor, como recuerden que es un HTML, vean, necesitamos entonces mandarlo como un atributo JavaScript de esta manera, ¿verdad? Entonces, con eso nos estaríamos asegurando. Pero la otra cosa es que esto no debería ir entre comillas, sino que debería ir entre backticks, que es básicamente esto, una comilla invertida. Y con eso ven ustedes que cambia el color, ¿verdad? Y me estoy asegurando de que no se va a ir la palabra literal, así como la estamos viendo, sino que un valor, ¿verdad? Que va a estar aquí como un valor numérico. Y en teoría esto sería todo. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es validar, ¿verdad? O sea, aquí está la validación. Si confirma, se va a ejecutar todo esto. Pero vamos a obtener una respuesta del endpoint. Y esa respuesta la podríamos mostrar en un alert. Que sería un mensaje de satisfacción, ¿verdad? Que en este caso podría decir, por ejemplo, la respuesta que me devuelve el endpoint, que en todo caso sería que se ha eliminado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a obtener acá, un success y la respuesta. Y recuerden que para que esto me funcione, también necesitamos incorporar la librería que no le hemos hecho. Entonces, eso está en crear usuario y sería esta, ¿verdad? Este suite alert que tenemos por acá. Entonces también lo vamos a hacer aquí en listar usuario, y lo vamos a hacer aquí al final, de esta manera, para que esto me pueda funcionar. Entonces, en teoría esto sería, ¿verdad? Vamos a ver si no estoy dejando algo. Tenemos la confirmación y vamos a tener el eliminar usuario. En teoría esto sería, solo que nos va a hacer falta de una u otra manera refrescar la tabla, pero vamos a ir por partes. Entonces, voy a actualizar acá. Voy a eliminar, por ejemplo, a María José. Entonces yo le doy eliminar, me hace la pregunta, ¿verdad? ¿Está seguro de querer eliminar este usuario? Si le doy cancelar, no pasa nada. Y si refresco, o sea, el usuario ahí está, ¿verdad? Ahora, si yo le doy eliminar ahora, o sea, si acepto, entonces vean que me dice registro eliminado correctamente, ¿verdad? Si yo le doy OK, el dato ahí está. Pero si yo refresco, ven que ya no está. Entonces, lo que me hace falta aquí es, al momento de eliminar al usuario, que me recargue, o sea, que me refresque esta misma tabla, para que no tenga que estar dándole clic aquí en actualizar. Y para eso, digamos que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero, todo esto yo lo podría colocar dentro de una función. Por ejemplo, la función es una función que se puede llamar, por ejemplo, y a esta sí le vamos a poner nombre, ¿verdad? Porque va a ser una función con nombre. Y podría llamarse cargar usuarios, por ejemplo, así. Cargar usuarios. Y no recibe parámetros, y todo lo que tenemos acá en esta función, o sea, todo esto que hicimos, lo podríamos insertar, ¿verdad? En la parte de la función. O sea, esta función en sí, al momento de que se llame, o sea, al momento de llamarla, va a ejecutar todo lo que ya vimos que hace. Sin embargo, para que esto esté de manera operacional, nosotros necesitamos hacer, digamos, aquí algo como lo siguiente. Necesitamos escribir lo siguiente: cuando se cargue el documento, o sea, cuando el documento esté listo, entonces vamos a escribir aquí un document, y vamos a escribir aquí una propiedad llamada ¿cómo se llama? Vamos a ver, document.ready, aquí está arriba, no la miraba, ready, y vamos a decirle que cuando esté listo, eso significa esto, ¿verdad? Cuando el documento esté listo, es decir, cuando la página ya haya cargado completamente, que nos ejecute una función. Esa función es una función anónima también, y no recibe parámetros. Y en el cuerpo de la función
lo que vamos a hacer es cargar este método que tenemos aquí creado. Entonces con eso nos aseguramos de que cuando el documento esté cargado se ejecute todo esto, ¿verdad? Y lo que tenemos al fin y al cabo ahí es el Ajax. Ahora, hay otra cosa, este mismo método lo vamos a volver a llamar al momento de hacer la eliminación. Porque miren, yo ahorita voy a guardar y si todo va bien, al momento de recargar aquí, sigue funcionando, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo no llamo a la función? Si yo esto no lo hubiese hecho, por ejemplo, voy a comentar y voy a volver a recargar y vean que no me está llamando la API, ¿verdad? Porque es una función que no se está ejecutando, no se está ejecutando en ningún momento. Entonces hasta que hacemos esto es que ya se puede ejecutar y ahí ya nos hace la solicitud al endpoint. Ahora bien, yo necesito también que al momento de eliminar, o sea aquí cuando ya tenemos una respuesta, eso también pueda digamos volver a ejecutarme la función para poder hacer el mismo llamado a la API. Entonces antes o después del mensaje, de este mensaje, podríamos colocar aquí la misma función, o sea, para que se ejecute. Y ya con eso, al momento de eliminar, por ejemplo, si recargamos acá, porque hice un cambio, si eliminamos acá y elimino, le voy a dar OK, me aparece el OK, pero vean que aquí ya no necesito estarle dando a refrescar, ¿verdad? Para poder ver el dato eliminado. Nuevamente, voy a eliminar, bueno, esto no me deja, vamos a ver aquí. Voy a eliminar al usuario, le doy a aceptar, me aparece el mensaje, usuario eliminado, y aquí me aparece vacía la tabla. Voy a volver a hacer esta inserción del usuario, el usuario que teníamos por aquí, que en este caso es el mío. Voy a insertarlo con código 2 y voy a crear, por ejemplo, no sé, teníamos María José, por ejemplo, MJ, la misma contraseña, y voy a mandar este usuario para que hayan varios. Entonces registro guardado, ¿verdad? Entonces si nos vamos acá y refrescamos, tenemos a María José, pero también tenemos a David Reyes. Pero lo que pasa es que David Reyes, recuerden que tiene un rol número 1, ¿verdad? De hecho está Kelly Aguilera también, y por eso no las podemos eliminar porque tienen el mismo rol. Entonces la otra cosa es que tenemos por aquí un formulario, ¿verdad? Que también lo pudimos haber hecho por aquí, create user. Entonces vamos a mandar un dato, por ejemplo, vamos a probar con Wendy o con Armando Hernández, por ejemplo, Armando Hernández ah@ah.com, sería aquí el password 1, 2, 3, el rol sería un alumno, le vamos a enviar, el registro se envía, vamos a mandar otro usuario, por ejemplo podría ser Carlos Godoy, no sé, algo así, gmail.com, es un alumno, le vamos a enviar y ya está. Vamos a mandar otro que podría ser, por ejemplo, Felipe, o sea, a lo mejor González, FG, también es un alumno, le vamos a enviar y listo. Ya tenemos aquí varios usuarios, así que si nos vamos a listar usuarios, refrescamos acá, tenemos ahí todos los usuarios, ¿verdad? Tenemos todos los usuarios que he creado. Eliminamos, le doy OK y ahí tenemos la data refrescada. Ahora vamos a hacer el de actualizar. El de actualizar es un poco más fácil que el de eliminar. Simplemente, y de hecho es que ya lo tenemos casi todo programado, porque simplemente vamos a ir a un formulario como este de crear usuario, y de hecho este mismo lo vamos a utilizar. Ya van a ver cómo. Entonces crear usuario está por aquí, voy a copiarme toda la data porque es muy parecido y me voy a venir aquí al que dice actualizar usuario. Entonces voy a pegarlo todo, lo voy a copiar acá. Si pegamos aquí tenemos actualizar usuario, solo que aquí todavía no tiene ningún nombre.
pero este es el de actualizar usuario. Entonces la idea es que cuando nosotros entremos a esta ruta, ya por defecto, digamos, podamos obtener los valores del usuario que estamos mandando desde aquí. Si yo quiero actualizar a María José, tengo que darle a actualizar y debería de llevarme a la ruta, ¿verdad? Entonces voy a irme a listar usuario, que sería este, y voy a trabajar esa parte, ¿verdad? Entonces recuerden que tenemos aquí actualizar usuario y tenemos aquí el data ID. Entonces, así como lo hicimos con el de eliminar, o sea, así como hicimos esto, entonces podríamos crearlo también aquí. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Esto necesita abrir y cerrar llaves, y también me hace falta un paréntesis y punto y coma, y ahí ya se quita el error. Entonces no sería eliminar usuario, sino que quería actualizar, así le puse a la clase, ¿verdad? Entonces actualizar usuario. Entonces cuando suceda un clic, actualizar usuario, debe de tener el mismo comportamiento. Entonces actualizar usuario, recuerden que podríamos crear aquí una constante, de hecho la podemos copiar y la podemos pegar acá. Entonces user ID, eso va a ser igual a this, data, y le mandamos el ID. Después de esto, aquí necesitamos, voy a hacerlo con un alert ahorita solo para poder ver que todo está de manera correcta. Entonces recuerden que en el alert voy a ver aquí el ID, ¿verdad? Al cual yo estoy haciendo referencia. Entonces voy a recargar aquí la página. En el caso de María José lo voy a actualizar y es el número 7. En el caso de aquí Armando, que lo escribí mal, es el número 8. Y en el caso de Felipe es el número 10. Entonces excelente, está todo funcionando. Ahora, para poder hacer el redireccionamiento, en vez de poner este alert, lo que vamos a hacer es algo llamado, bueno, es un location href, que en este caso la sintaxis es la siguiente: windows.location. Entonces escribimos la palabra location y después de esto viene digamos el href, que sería este que tenemos por acá, y al lugar a donde queremos, perdón, aquí sería un igual, al lugar a donde queremos que nos lleve. Y como es también una forma de un API, o sea, es algo como esto, es una URL, lo vamos a poner entre backticks, o sea, entre las comillas invertidas, ¿verdad? O sea, esas que están acostaditas. En este caso, a actualizar usuarios.html, y eso va a recibir un ID, y el ID se va a llamar, recuerden que eso lo estoy haciendo desde aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de actualizar, que es este que dice put, recuerden que es este, ¿verdad? Entonces vean que lleva ID usuario y lleva ahí un parámetro, ¿verdad? Que es el que tenemos que mandarle. Entonces el parámetro es este y el valor es un valor que viene en una variable, así que lo vamos a poner de la siguiente manera, y se llama user ID, este que está acá. Entonces ya con eso, digamos que nos va a hacer una redirección a esta ruta con este parámetro y con este ID. Así que si guardamos el cambio y refrescamos acá, entonces por ejemplo en el caso de María José, quiero que miremos lo siguiente: hacemos un clic y ven cómo me redirecciona, y aparte de eso ven que lleva un parámetro y lleva el valor aquí, pero aquí sigo sin ver los datos y eso está bien. Entonces vamos a hacerlo ahora con el siguiente, Armando Hernández, y vean que es el número 8. Vamos a hacerlo con el siguiente, el Felipe, y es el número 10. Y muy bien. Ahora, lo que yo necesito hacer aquí es un proceso donde pueda leer este valor que viene en esta variable y poder consultar la API, ¿verdad? Aquí de tipo GET, pero debería de ser capaz de crear una nueva ruta para poder obtener un único usuario, porque aquí estoy obteniendo todos los usuarios y yo necesito solamente uno, donde el ID de usuario coincida. En este caso es el 10 y debería traerme el número 10, ¿verdad? Que es Felipe Reyes. O sea, si yo le doy aquí send, debería traerme solamente este y no todos. Así que necesito hacer algo parecido a esta URL o a este controlador que tenemos por acá,
que de hecho ya lo tenemos en controller user. Vean que aquí tenemos el get, pero ese get lo vamos a duplicar y vamos a modificarlo. ¿Por qué lo vamos a modificar? Obviamente porque aquí nos trae todo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que ponerle un where. Entonces where, y recuerden que lo estamos haciendo por ID, ¿verdad? Del usuario, que sería este ID de usuario. Entonces donde el ID de usuario sea igual y vamos a poner aquí el signo ¿verdad? Entonces antes que nada necesitamos poder recibir esto a través del request, y sería de la siguiente manera. Vamos a crear aquí, digamos, una variable, podría ser llamada ID de usuario, o sea, se puede llamar igual, y recuerden que eso va a venir aquí en el request, ¿verdad? En esta variable request.query en este caso, porque lo vamos a obtener por query, y el nombre va a ser igual, o sea, se va a llamar de la misma manera. Tenemos aquí el SQL. Entonces el SQL nosotros aquí lo podríamos hacer por referencia. Entonces para eso recuerden que lo tenemos acá, debemos de colocarlo aquí de esta manera, ¿verdad? Para poderlo tener ahí. Entonces ya con esto nos traería el usuario donde el ID sea igual al parámetro que estamos mandando por query. Ok, entonces esto nos va a devolver posiblemente un error o nos devuelve todo el resultado, pero no se puede llamar getUser porque ya se llama así. Entonces le vamos a poner getOneUser porque solo es un usuario el que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces ya tenemos el controlador, el método en el controlador. Ahora nos vamos a ir a las rutas. Recuerden que es aquí user router, y vamos a crear una nueva ruta. En este caso le vamos a decir aquí que es getOneUser, y va a ser de tipo get, entre otras cosas. Le vamos a cambiar aquí, ¿verdad? Le vamos a poner getOneUser, sería para que la ruta ya esté disponible. Entonces miren, ¿cómo lo podríamos probar? Bueno, recuerden que sería getOneUser. Entonces esto necesita un ID, o sea, necesita un parámetro así de esta manera, y por ejemplo le voy a mandar el número 10, vamos a darle send, y si todo está bien nos debería traer un solo usuario, y en efecto ahí lo tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos el usuario número 10. Si yo envío el número 8, nos devuelve el usuario número 8. Entonces es así como vamos a implementar esto. Entonces vamos a copiar el mismo query, o sea, aquí el JavaScript o sea, el código para poder hacer el llamado. Nos vamos a ir entonces al actualizar usuario, que es este que está acá, y vamos a hacer los respectivos cambios. Bien, nos vamos a situar aquí, aquí en el script, y vamos a modificar lo siguiente. Bueno, antes de hacer esto siempre lo vamos a utilizar, ¿verdad? Este envío. Entonces antes de hacer el envío vamos a encapsular esto dentro de un document ready functions. Entonces escribo document, pero antes de eso recuerden que como es jQuery, entonces necesita ir así de esta manera. Entonces ahora sí, document, perdón, estoy escribiendo mal. Document, después de esto punto ready, y vamos a ejecutar una función, en este caso una función sin parámetros y sin nombre, es una función anónima. Y aquí adentro vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a tener que colocar todo esto, ¿verdad? Entonces todo esto lo vamos a pasar para dentro de la función, y ahí estaríamos ya dentro de la función, o sea, dentro del documento. Cuando el documento esté listo, esto va a estar a disposición, ¿verdad? Antes no va a estar a disposición.
La otra cosa es que necesitamos hacer el envío del Ajax, ¿verdad? Que es el documento que estoy pegando y es el que acabo de copiar. Entonces esto está bien. Ahora, perdón que le di ahí por error, eliminé. Esto está bien, lo que pasa es que siempre me va a traer al número 8. Y este número 8 yo necesito que sea digamos, leído de la URL, es decir, desde aquí. Entonces para eso necesito escribir un código específico para poder obtener ese resultado. Entonces primero voy a crearme una función aquí. Esa función es la que me va a ayudar a obtener ese parámetro. Entonces esa función le vamos a poner get params, así de esta manera, en forma de, digamos, en referencia al parámetro. Entonces obtener parámetro por nombre. Entonces params o parameters, en este caso parameter by name, sí lo podríamos llamar, no sé, algo así, por ejemplo. Entonces esto va a recibir un parámetro, ¿verdad? Que en este caso va a ser el name. Y una vez que se llame a la función, vamos a declarar aquí una constante, o sea, de manera interna, a la cual vamos a hacer referencia a la URL params, o sea, a la URL, ¿verdad? Que la URL, recuerden que es todo esto. Y este sería el parámetro. Después de que ustedes miren un signo de interrogación, inmediatamente después lo que viene a continuación es el nombre de la variable o el nombre del parámetro. Entonces vamos a definir ahí URL params, haciendo referencia a los parámetros. Esto es igual, y vamos a obtenerlo con un código específico. Vamos a obtener ese parámetro. Entonces aquí esta nomenclatura quizás sea algo raro, pero vamos a hacerlo así: URL search params, y dentro de esta función vamos a obtener el window, en este caso punto location, vamos a ver, location.search, de esta manera. Cerramos aquí con un punto y coma y vamos a retornar entonces el URL params, que sería este, ¿verdad? Que tenemos por acá. Entonces esto es lo que vamos a estar retornando, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recuerden que vamos a mandarle un parámetro, ¿verdad? Este parámetro lo recibimos aquí y este es el que vamos a devolver. Entonces lo que vamos a retornar al fin y al cabo es un parámetro que se va a encontrar en la URL. Esto es lo que me va a poder, digamos, obtener ese parámetro, y aquí lo vamos a devolver siempre y cuando nosotros le mandemos el nombre correcto. Entonces si el nombre que nosotros estamos definiendo se llama ID de usuario, esta función que está acá lo va a recibir aquí a través de este parámetro y lo va a devolver el valor. Ya con eso estaría esta función. Ahora, después de la función, entonces nosotros necesitamos obtener ese valor. Para eso vamos a crear una variable. Entonces vamos a decir let user id. Esto va a ser igual al nombre de la función, ¿verdad? Que acabamos de definir, que en este caso es esta que tenemos por acá. Entonces eso va a ser igual a esto, y como espera un parámetro, recuerden que el parámetro se llama de acuerdo a cómo nosotros lo estamos enviando en la URL. Así que esto que está acá es el parámetro, el nombre del parámetro. Entonces así lo vamos a mandar tal cual, y aquí es donde vamos a obtener el valor. En este caso sería el valor 10, a través de básicamente de esta instrucción que tenemos aquí en la línea 990, y la función nos retorna dicho valor. Perfecto, hasta ahí digamos que vamos bien. Ahora aquí vendría esta parte, ¿verdad? Recuerden que esto nosotros necesitamos implementarlo con backticks para que esto pueda funcionar. De hecho vamos a hacer aquí algunos cambios. Tenemos miren, otra forma de hacerlo, ya que estamos aquí, puedo aprovechar. Otra forma de hacer este envío de este Ajax sería, por ejemplo, voy a copiar esto ahorita porque lo vamos a utilizar. De hecho vamos a tener la referencia ahí. Miren, otra forma de hacerlo podría ser la siguiente.
Nosotros aquí podríamos crear, por ejemplo, la estructura de un Ajax. Entonces, punto Ajax, así de esta manera. Recuerden que esto lleva aquí una apertura de paréntesis y de corchetes. Y podríamos tener la URL. Dentro de la URL podríamos tener aquí el endpoint, que sería básicamente con backticks, o sea, así con esto, y ahí vamos a tener esto, ¿verdad? Y recuerden que estoy dentro de jQuery, dentro de JavaScript, perdón, entonces necesitamos hacer esto de esta manera. Podríamos mandar aquí el ID en esta URL. Después de esto viene una coma, después de la coma vendría entonces el método. Escribimos método y dos puntos, y el método tiene que ir así entrecomillado y es de tipo get, creo que lo configuramos, ¿verdad? Vamos a ver, de tipo get, perfecto. Entonces después de esto viene ya la parte de las funciones, ¿verdad? Que en este caso es success. Esperaríamos tener entonces una función anónima sin nombre y con un parámetro, y si no, podríamos tener aquí un error, o sea, un caso no es satisfactorio, entonces error, dos puntos y también una función, ¿verdad? Una function y no recibe parámetro. Entonces aquí podríamos tener un log y el error, ¿verdad? Que lo vamos a definir en una variable llamada error o err. Aquí podríamos tener la data de tipo get, por lo tanto en la data que estamos mandando acá no necesitamos mandar un nombre, no necesitamos mandar una edad ni un email, lo único que necesitamos mandar es el ID. Entonces, de hecho es que me copié mal, estoy viendo este dato, porque si yo lo doy send data, ok, es que tengo aquí, a lo mejor tengo aquí, sí, es que estoy mandando también en el body. Recuerden que esto lo modifiqué, ¿verdad? Entonces esto no debería estarlo mandando y esto siempre va a funcionar porque en efecto solo necesito aquí en params el ID de usuario. Entonces vean que aquí ya no tiene la data, por eso que lo miraba algo raro. Entonces esto que está acá lo voy a copiar solo para que tengamos ahí la comparación, ¿verdad? Entonces les decía que esta parte de acá también nosotros la podríamos trabajar de esta manera. ¿Vean? Tenemos aquí la URL, el método, las dos funciones, tanto de error, que en este caso no la estamos haciendo, y el success, que sería, o el success, que sería básicamente esta que tenemos acá, ¿verdad? Cuando dice punto down, es básicamente eso. Y aquí tenemos, aquí lo copié 2 veces, me parece. Sí, vamos a ver si lo copié 2 veces, porque esto debería terminar aquí. Entonces voy a volver a hacer esto. Ok, entonces aquí tendríamos la respuesta satisfactoria y aquí tenemos el envío. Si ustedes se fijan en el tipo get, y no necesito nada más que mandar el parámetro aquí, ¿verdad? Entonces es básicamente lo mismo. Aquí estoy mandando el parámetro y voy a recibir una data. Esa data la podríamos imprimir aquí en el log, o sea, en el console log, por consola, perdón, la data que estamos obteniendo. Entonces voy a eliminarme esto, es el nombre o sea, este nombre tengo que mandarlo como un string, ¿verdad? Porque si no, no me lo toma como tal. Entonces esta función necesita, digamos que la función aquí lo que recibe es un valor string, no un dato, y tiene que ir de esta manera. Entonces había pasado por alto eso. Ok, entonces vamos a recargar acá, actualizamos y vemos aquí que ya estamos obteniendo la data. Si ustedes se fijan, es el número 10, ¿verdad? ¿Qué sucede si yo aquí le pongo 8? Miren que ahora me trae a Armando Hernández, ¿verdad? Recuerden que tenemos varios usuarios en la base de datos, ¿verdad? Si yo le pongo el 1 o el 6, debería ser capaz de poderlo ver. Entonces, si yo le pongo aquí un 1, aquí tengo el dato, Erin Aguilera. Ok, si yo me voy nuevamente aquí a listar usuarios, estoy aquí y aquí en el listar usuario, por ejemplo, Felipe González, yo le voy a dar a actualizar
Y si me fijo aquí en la data, vean que aquí tengo a Felipe González, ¿verdad? Entonces, en efecto, aquí ya estoy recibiendo la data. Ahora, lo que tengo que hacer es comenzar a insertarlo aquí, ¿verdad? Pero ya llegado a este punto, esto es mucho más fácil. Voy a cerrar esto y vamos a hacer ese proceso entonces de inserción. Para eso entonces, aquí donde tenemos la data, o sea, aquí donde tenemos la línea 1000, vamos a hacer referencia a los valores de los input. Recuerden que el primer input tiene un ID llamado name, nombre. Y vamos a hacer uso de la propiedad val, porque es la propiedad que directamente nosotros digamos utilizamos para obtener el valor del input. Entonces aquí dentro de la propiedad val es donde le vamos a ubicar, o es mejor dicho, donde le vamos a pasar el valor, ¿verdad? Que en este caso es data, pero si lo mandamos como tal, recuerden que data, si yo recargo aquí y vuelvo a verificar, data es un arreglo, ¿verdad? Es algo que estoy recibiendo aquí por consola, es un array como ustedes pueden ver acá y tiene una posición, de hecho la posición 0, aquí lo podemos ver claramente. Entonces necesitamos decirle en este caso data 0, ¿verdad? Y el nombre del atributo, en este caso sería nombre. Entonces si todo va bien, deberíamos ser capaces de ver el nombre en el atributo input, o sea en este input, perdón. Entonces si recargo, ven ustedes que ahí dice Felipe González, ¿verdad? La otra cosa es que hay algo aquí, pero este ya es propio digamos de la animación, que se mira montado, ¿verdad? Hasta que uno hace clic se ve ahí eso. Entonces este valor que dice nombre inicialmente aparece aquí montadito, entonces eso lo podríamos corregir. Ya lo vamos a hacer, solo vamos a terminar esta parte. Entonces necesitamos hacer lo mismo para el email, necesitamos hacer lo mismo para el password y para el ID, que sería el select que tenemos, ¿verdad? El único que tenemos, de hecho. Entonces si recargamos acá, y ahí ya los tenemos el nombre, tenemos el correo, tenemos el password, tenemos aquí el alumno, perdón, el atributo ya seleccionado, que es un alumno. Y si nos fijamos acá, el ID es el número 3, entonces está bien, ¿verdad? Es un alumno. Ahora bien, les decía que, por ejemplo, esto que aparece así como montado, lo podemos quitar. Eso está dentro de los atributos. Entonces yo le doy aquí control F para irme directamente al HTML. Bueno, ni tan directo, ¿verdad? Pensé que iba a ser un poco más rápido. Aquí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí en este div podríamos agregar una propiedad. Esa propiedad se llama isFilled, es decir, está lleno. Entonces a todos los input grout le podemos aplicar la misma propiedad para que no nos aparezca así montadito, o sea, no nos aparezca el texto encima. Entonces si recargamos, vean que ya nos aparece así como subido, y eso está mejor. Nos haría falta aquí entonces, ya que estamos viendo los datos, los podemos ver, necesitaríamos de una u otra manera poder hacer la actualización, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aquí le cambio el rol o le cambio cualquier dato, al darle enviar, eso debería de actualizarse. Sin embargo, todavía no hemos modificado esa parte. Recuerden que copié y pegué el de crear usuario. Vamos a probarlo primero desde Postman. Recuerden que tenemos aquí un put, que sería este. Supongamos que es el usuario número 10. Entonces el usuario 10, vamos a ver cuál es. En la base de datos sería Felipe González, ¿verdad? Entonces voy a actualizar esto. El número 10 sería Alessandro Reyes. Y le voy a dar send y me devuelve satisfactorio. Entonces este código que está acá está aprobado. Y podríamos reutilizarlo, ¿verdad? Porque aquí era de tipo post. Entonces quiero
posiblemente tenga algo aquí de manera incorrecta, porque es otro endpoint. Entonces, solo voy a cambiar esta parte de acá, o sea, del Ajax, esto que tenemos por acá, y aquí, básicamente esto. Después de esto voy a darle una tabulación, así de esta manera. Entonces, tenemos primero localhost, API, post, ID de usuario, o sea, todos estos datos deben de ir en la URL, ¿verdad? Y no los estaba considerando antes. Entonces, esta es una forma también de hacerlo, ¿verdad? Copiando el código que ya se comprueba que está correcto en Postman y se coloca aquí. Ahora, la data obviamente debe de ser de manera dinámica, ¿verdad? Entonces, aquí el nombre, de hecho dice, perdón, aquí hay un error. Tengo un error aquí porque estoy mandando todavía un parámetro aquí en el body. Esto no debería de estar. O sea, esto, vamos a darle send y solo ocuparíamos esto. Por razón se miraba algo raro eso. Ok, entonces solamente ocuparíamos esto. Y voy a tabular acá. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? La URL, necesitamos el put y nada, eso sería básicamente, ¿verdad? Solo que aquí en la URL estos datos deberían de venir aquí como parámetros, ¿verdad? Entonces, recuerden que aquí lo estamos mandando de manera estática. Entonces, primero, esto lo vamos a colocar así como siempre lo hemos hecho, de esta manera. Y segundo, vamos a mandar el nombre aquí donde dice Alessandro Reyes, lo vamos a mandar como valor de variable, o sea, así. Vamos a hacer lo mismo con el correo. Entonces, abrimos y sería aquí sería email. Vamos a hacer lo mismo con el password, sería esto, sería password, y el rol de igual manera, rol ID rol. Entonces sería así, y necesitamos el ID. Este no se nos puede quedar. Entonces tenemos aquí el ID número, en vez de número 10 podríamos especificar, ahí cometí un error. Entonces el ID número 10, no sé por qué lo quité dos veces. Ok, el ID número 10, ahora sí, lo vamos a reemplazar por el dato dinámico, ¿verdad? Entonces, ya con esto tendríamos la URL concatenada, así de esa manera. Entonces voy a copiar esto porque voy a necesitar recargar. Entonces hago esto de Reyes, por ejemplo. Password sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un profesor y le doy a enviar. Al darle a enviar, vean que me dice conexión exitosa, ya no me da el error. Y aquí no sucede nada, ¿verdad? Pero el cambio se hizo, porque si yo recargo acá, vean que dice David Alessandro Reyes. Es más, si quiero comprobar, me voy a la base de datos y ahí tengo el cambio, ¿verdad? Solo que todavía no está encriptada el password. Y aparte de eso, ahí está el usuario número 2, que se llama profesor. Necesito aquí también, digamos, un tipo de mensajería, ¿verdad? Entonces, así como lo hemos venido comprobando, o sea, lo hemos venido utilizando, vamos a hacer lo mismo aquí así como lo hicimos aquí en el crear usuario. Entonces vamos a copiar el suite alert, es este, vamos a irnos a actualizar y lo vamos a pegar. Perdón, ahí ya lo teníamos, el suite alert. Entonces lo único que ocupamos es la alerta.
La alerta la tenemos por aquí y es básicamente esto. Lo copiamos y actualizar usuario y vamos a reemplazar aquí por esto. Entonces el response es el que vamos a poner, ya está, y de hecho ya estaría ya. Eso sería. Entonces si actualizamos acá, le doy a enviar, ahí tenemos ya el success, ¿verdad? Entonces eso nos da la referencia de que ya está funcionando. Obviamente hace falta el hash, ¿verdad? O sea, la actualización de la contraseña, porque si nosotros recargamos acá, vamos a ver que la contraseña se está yendo tal cual escribe el usuario. Entonces eso se hace, recuerden, en el controlador de actualizar, ¿verdad? Que eso lo tenemos en el controller usuario. Entonces, así como lo hicimos aquí en el post user, si tenemos aquí el hash, o sea, deberíamos hacer algo parecido. Entonces, si nos vamos aquí al que dice put, después de la consulta o antes de la consulta, hemos dicho, necesitamos hacer la encriptación. Entonces, esto que está acá lo vamos a pasar para arriba, o sea, lo vamos a pasar para acá, y lo que vamos a mandar aquí es, recuerden, es el hash en vez de mandar la contraseña, ¿verdad? Entonces, y tengo un error aquí, es que me hace falta el paréntesis y el punto y coma, y en vez de mandar el password vamos a mandar el hash. De esa manera lo vamos a estar encriptando y eso sería todo. Entonces yo le doy aquí una contraseña 1, 2, 3 y a esa contraseña le doy a enviar, o sea, le doy a enviar a este registro. Y si me voy a la base de datos y hago un select asterisco from, ahí ya la tengo encriptada. Entonces ya con eso estaríamos cumpliendo con esa parte, ¿verdad? Haría falta ya para terminar este video esta parte aquí de la navegación. Entonces recuerden que tenemos listar